noches, bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía, en el que, como es habitual, siempre analizamos si lo que dicen los políticos es verdad o es mentira, muy a propósito de esta época de posverdad y del momento electoral que vive el país. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, el subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que ellos dicen es verdad o no. Juan Esteban, hola, buenas noches, qué placer. Hola Clara, ¿cómo estás? Aquí listos como siempre a ver qué pasa señor. esta semana. Muy pendientes de quién esta noche. Pues esta noche le pusimos el detector a una entrevista que le dio Gustavo Petro, candidato presidencial por firmas, a Juan Diego Alvira en Caracol Noticias. Recuerden que pueden seguir o comentar en redes con el hashtag #eldetector. Sí, señor, y la entrevista giró alrededor de las propuestas de Petro en seguridad, que se basan en lo que hizo como alcalde en ese tema. Por eso dijo varias cosas que son chequeables y que revisaremos aquí en el detector. Esta es la primera, con la que defiende que sus políticas son exitosas. Según la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Redujimos la victimización por delitos, por hurto fundamentalmente, de un 39% del total de la población en Bogotá a un 20% en el año 2015. Es una cifra bastante grande, Juanes. Es una reducción muy importante la que dice Gustavo Petro. Revisamos las cifras de esta encuesta de victimización y encontramos que esto es exagerado. ¿Por qué exagerado? Ya vamos a ver si la redujo, pero no tanto como dice. Gustavo Petro repite, si ustedes ven la entrevista, repite esta cifra como 3 o 4 veces, esta cifra, y en una de ellas, solo en una, dice, bueno, ese 39% es del año 2009. Recordemos que él entró a la alcaldía en 2012. Exacto, esa no era fecha, época de él. Exacto, entonces está comparando cosas que no es tan real. Aquí les traemos, y pueden ver en sus pantallas, el gráfico que arroja Bogotá Cómo Vamos, que es la fuente que él usa, que efectivamente es una fuente muy, muy sólida, sobre cuántas personas de las que ellos encuestan han sido víctimas de algún delito en el último año. Ahí vemos el 39% en 2009. Es exacto, está el 39, va bajando. Va bajando. Él llega a la alcaldía en 2012, el 1 de enero. Entonces, normalmente se toma lo que él recibió con el 26 del 2011 y lo que él entrega, que es lo que él dice que es el 20%. Pero entonces, él no lo bajó del 39 al 20, sino su alcaldía 26 al 20, que es mucho menos. De hecho, el 39 al 27, a pesar de todo lo que se habla en otros temas, que es cierto, pues fue en la alcaldía de Samuel Moreno, ¿no? Sí, entonces ahí claramente esos números no claro, coinciden. entonces él está inflando en realidad lo que logró. Él dice que lo redujo en 19 puntos y pues lo redujo en 6, ¿no? Que logró del 39 al 20, que es casi la mitad, y pues no es tanto. Por eso es que lo calificamos como exagerado. Sí, señor, en esos números no coinciden, la diferencia es más amplia. Ahora pasemos a analizar la afirmación que tiene que ver con el robo de celulares, que en la capital ha cobrado varias vidas. El 33% del hurto a celular, de acuerdo a esa estadística, disminuyó en el 2015. Y después del 2015 volvió a subir todo. Pasándole el detector. Otra vez una cifra. Señor. Aquí estuvimos revisando las cifras, que son las de Asomóvil, que las que trae Petro, y encontramos que es exagerado una vez más. ¿Por qué exagerado? Esta es bastante sencilla. Aquí les tenemos un pantallazo del tiempo que sacó en su momento las cifras de reducción, porque en el año 2015 efectivamente hubo una reducción muy importante en el hurto a celulares. Entonces aquí lo pueden ver en pantalla. Esencialmente lo que había en ese momento son unas cifras. Asomóvil es una fuente importante porque cuando uno va y le dice a su operador móvil, Claro, por ejemplo, oiga, me robaron el celular, ellos van guardando esas cifras. Claro. Y lo que encontraron es que en 2014 hubo 456.380 hurtos reportados, es una cifra enorme, y en 2015 bajó a 37.000. 371.000. Perdón, exacto, 445. Cuando uno hace ese cálculo, no es el 33% del que habla Gustavo Petro, es el 19%. Entonces, otra vez, de nuevo como el anterior hubo una reducción de victimización, aquí una de hurtos celulares, pero no en las cantidades de las que habla el candidato. Sí, señor, estamos hablando, como lo dices tú, de robos reportados, ¿no? En esta, pues las cifras claramente tampoco coinciden. Petro también se refirió a la pobreza y a la delincuencia en esta entrevista que tiene que ver con la seguridad. No es que haya delito porque hay pobreza, porque muchos países son más pobres que nosotros y son menos violentos. No, la correlación exacta es que en los países más desiguales hay más delito, más violencia. Esa relación, ¿cómo se combina y cómo pasándola por el detector podemos decir? Pues es una relación muy interesante, sobre todo para un país tan desigual como Colombia. La pasamos por el detector y encontramos que es verdad, pero
Es decir, es cierta en general, pero hay algunas salvedades. Sí, hay una literatura importante y grande en sociología, en economía sobre esa relación. Eso se ha estudiado, el primero que lo estudió fue un señor de apellido Becker a mediados del siglo XX. Hay un libro muy importante conocido que se llama The Spirit Level, que muestra esta gráfica que van a ver en pantalla, que muestra la correlación entre las dos cosas. Entonces, aquí son una serie de países, porque este es un estudio mundial, ¿no? Y de hecho, Gustavo Petro está hablando de países en los que hay más desigualdad, hay más violencia. Y aquí vemos la desigualdad es más alta entre más a la derecha estemos y hay más homicidios entre más arriba esté. Y esa línea que hay ahí es la tendencia, tiende a ser más alta donde hay más desigualdad, ¿no? Entonces en Portugal, por ejemplo, que uno lo ve arriba. O sea, que uno dice, sí es así. Sí es así en general, hay una tendencia a que sea así, eso sin duda, por eso es verdad lo que dice Gustavo Petro, perdón. Pero hay por lo menos dos salvedades grandes. Uno, por ejemplo, es que hay una literatura más reciente, ¿no? A partir de, oiga, sí hay esta relación que muestra que, por ejemplo, es más alta la violencia, no solo cuando hay desigualdad, sino cuando hay consumo de lujo, cuando se nota esa desigualdad. O sea, cuando hay aspiración. Cuando hay aspiración, cuando hay, oiga, yo puedo... Yo quiero eso. Yo quiero eso, yo puedo, tengo algo a lo que puedo acceder. No solamente lo sé por allá o quizás no lo sé si está Porque ocurriendo. ya existe, alguien lo tiene, yo también lo quiero, ¿por qué no? Así es. Y la segunda, la cual también hay estudios que es bien interesante, muestra que la relación se da sobre todo cuando hay crímenes violentos. Homicidios, como vimos en la tasa, pero no necesariamente con delitos económicos, el robo, la estafa, la salsedad, etcétera, etcétera. Aquí vemos, este es el resumen de un artículo que lo explica, y mira lo que dice la tercera frase. O la segunda, el comportamiento de la propiedad y el crimen violento son bastante diferentes. La desigualdad no tiene ningún efecto sobre la delincuencia contra la propiedad, pero tiene un impacto fuerte y robusto sobre la delincuencia violenta. Bueno, pueden ver y en la página de La Silla Vacía tendrán los links a todo esto para que lo revisen, pero el punto es entonces, es verdad, sí hay una tendencia, pero se da más en algunas circunstancias que en otras. Por ejemplo, otras, Estados Unidos tienen una tasa de homicidios muy altos por el uso de armas que no tienen países con desigualdad similar, primero. Y segundo, no es lo mismo. O con mayor desigualdad incluso. Y lo segundo es que no es lo mismo en todos los tipos de delitos, más fuerte para unos delitos que para otros. Juan, sin duda son dos temas relacionados. ¿Qué espera uno que sean prioridad en la agenda del que vaya a ser el próximo presidente de la República? Vamos ahora a una afirmación sobre desigualdad. Colombia es hoy, dependiendo de la estadística Gini, en la tercera sociedad más desigual socialmente del mundo. Y antes de saber si esta afirmación que dice Petro es verdad o es mentira, hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector. Puedes seguirnos con el hashtag #ElDetector. Ya volvemos. Regresamos aquí al Detector poniéndole la lupa a Gustavo Petro y la entrevista que dio en el canal Caracol. Recordemos cuál fue la afirmación que quedamos pendiente de analizar. Colombia es hoy, dependiendo de la estadística Gini, en la tercera sociedad más desigual socialmente del mundo. Juanes, yo creo que este ha sido un tema de la desigualdad que no ha faltado en ninguna de las agendas y de las entrevistas y de las afirmaciones que cada uno de los candidatos ha dado. Así es, yo creo que prácticamente en todos los programas terminamos chequeando a algún candidato que lo dice. Aquí revisamos la afirmación específica de Gustavo Petro y encontramos que es verdad, pero. Entonces ya les vamos a explicar ¿Cuál será la salvedad? Porque ya sabemos claramente que así es. Aquí les traemos los datos del Banco Mundial, que los hemos traído varias veces porque son digamos, el estándar internacional, los países más desiguales del mundo. Es eso que está a mano izquierda. Lo más reciente que tiene el Banco Mundial es 2015, porque mientras los países terminan de hacer sus estadísticas se demoran un poco. ¿Qué dice el índice Gini? Para que la gente entienda. Si el índice fuera 100, es que una sola persona es dueña de todo en el país. Y si fuera 0, es que todos tienen exactamente lo mismo, así como un ideal comunista perfecto de la igualdad perfecta. Entonces aquí tenemos los países más desiguales con cifras de 2015. Más alto Zambia, después Brasil, después Colombia, tercero, como dice Gustavo Petro, cuarto Panamá muy cerca. Le llama a uno la atención que Venezuela no está dentro de esta lista, dentro de los más desiguales. Entonces ahí vamos a llegar a los peros. Los peros, pues son varios, pero lo primero es que aunque esa es la base de datos más completa y actualizada, el índice de referencia mundial del año 2015 solo tiene 30 países.
los demás tienen datos más viejos. Entonces, si podemos volver a ver aquí en pantalla, hay 2 países que con datos de los últimos 5 años tenían en su momento un índice más alto que Colombia. Sudáfrica, abajo, en el 2011 tenía 63,4, era más desigual que cualquier país en 2015. No, pues es que 63, cuando estamos hablando de que Zambia tiene en el 2015 57, Sudáfrica 63. Claro, lo que pasa es que pues no lo podemos comparar directamente porque son 4 años antes, no sabemos qué ha pasado con Sudáfrica. Y Lesoto lo tenía 54,2 en 2010. Entonces, como no tenemos como los datos directamente comparables, si uno incluye esos dos y dice la cifra más reciente desde el 2010 para acá, Colombia no sería tercero, sino sería quinto. Entonces ahí lo de Gustavo Petro estaría exagerado. Claro. Ese es un primer pero. Pero el segundo era lo que tú decías. Hay 88 países, incluyendo Venezuela, y Venezuela es un caso donde nadie le cree las estadísticas de Venezuela, entonces el Banco Mundial no las toma, así de sencillo. Hay 88 países que no tienen ningún dato para estos últimos años, desde el 2010 para acá. No hay registro de cómo poderles registro. analizar qué tan No hay desiguales registro, y son. son 88 países en diferentes regiones del mundo. Está Venezuela, como les decía, está Suazilandia, que es un país pequeño como Lesoto y también más o menos inserto dentro de Sudáfrica. Entonces no sabemos. Entonces es verdad, pero hay unas dudas sencillamente porque los datos no existen. Y normalmente los países con regímenes así muy autoritarios, pues tienden a ser muy desiguales. Puede ser. También hay unos problemas, si vieron rápidamente en África y América Latina, los que aparecían en el top 10. Varios países de esos dos continentes no tienen datos en estos años, entonces no lo sabemos, por eso decimos es verdad, pero puede que haya otros países más altos. Igual es terrible, ¿no? Es terrible, Eso sí, señor, y sigue queriendo uno que esa brecha se cierre. Ahora vamos con el programa Jóvenes en Paz, que se nació como una propuesta de paz en el posconflicto de Gustavo Petro. Jóvenes en Paz redujo el último año el delito de celular, para el amigo que escribió la nota, en un 33%. Estos Jóvenes en Paz, ¿qué tanto ayudaron a reducir el tema? Pues lo estuvimos revisando y encontramos, y creo que es la primera vez que ponemos esta calificación en este programa, que es inchequeable. ¿Qué quiere decir que algo es inchequeable? Que no hay datos para saber si es cierto o falso. Entonces aquí, pues lo primero es que Gustavo Petro repite lo del 33% de reducción de celulares, que ya sabemos que es exagerado, pero más allá de eso, su argumento acá es Jóvenes en Paz, eso que para el posconflicto ayudó a esa reducción. Pues estuvimos revisando y la verdad es que no hay manera de saber, Jóvenes en Paz, qué impacto tuvo. En su momento, en el 2015, cuando se dieron estos datos, pues hubo un cubrimiento de prensa de, oiga, ¿por qué se redujeron tanto? Se redujo el ultracelular, se redujeron las cifras, ¿qué es esto tan maravilloso? La SIJIN de la Policía Metropolitana dice que no tiene nada que ver con Jóvenes con Paz, que hubo un cambio de estrategia. Es cierto que si uno empieza a ver ese año, en 2015, por ejemplo, el tema estaba tan disparado en todo el país que Juan Manuel Santos sacó un decreto, creó una política específica para reducir el hurto de celulares en toda Colombia. Porque es que además ese hurto de celulares estaba causando muchísimas muertes. Claro, veía uno en los diferentes medios de comunicación que daban cuenta de que por robarle el celular mataron a tal persona, a estudiantes. Y además estaba fomentando la ilegalidad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esta política nacional, ahora para importar un celular hay que pedirle un registro a Mintic, cosa que no existía antes, que pudo ayudar a que haya menos, porque hay menos tráfico negro de celulares. Claro, porque se estaban vendiendo en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en la región. La policía empezó a hacer inteligencia como no había hecho antes para llegar a los centros comerciales donde se vendían celulares piratas. Hizo más de 200 extinciones al dominio. Más allá de todo esto que hizo el Estado, digamos, lo que uno no termina por saber es qué porcentaje le corresponde a Jóvenes en Paz, qué porcentaje le corresponde a la policía, a las decisiones del gobierno, a mucha gente que trabajó en esto. Y Gustavo Petro dice que su programa logró todo. Por eso creemos que es inchequeable. Y le quedan unas dudas, pero no hay manera de decir si es cierto o falso. Son muchos agentes de cambio dentro de la reducción, no uno solo. Exacto, él solo habla de un factor. Sí, señor. Vamos ahora a ponerle la lupa a la afirmación de Petro sobre la fuerza pública y la delincuencia. El número de policías los puede aumentar todo lo que quieras y no te resuelve el delito si no estás resolviendo la causa que está detrás. Y antes de revisar si esta afirmación de Gustavo Petro en el canal Caracol es cierta o es mentira, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos. Recuerde, #el detector.
Seguimos aquí en el detector poniéndole la lupa al candidato Gustavo Petro, quien le dio la entrevista a Juan Diego Alvira en el canal Caracol. Para eso recordemos la afirmación que quedamos pendiente de analizar. El número de policías los puede aumentar todo lo que quieras y no te resuelve el delito si no estás resolviendo la causa que está detrás. Juan, en esta afirmación, ¿qué podemos, pasándole la lupa, qué podemos decir? Pues estuvimos revisando la literatura científica sobre el tema y encontramos que esto es exagerado. ¿Por qué es exagerado? ¿Por qué es exagerado? Pues recordemos, lo que dice Gustavo Petro básicamente es que uno puede aumentar el número policial lo que quiera y el delito va a seguir igual, porque hay unas causas de fondo, unas causas estructurales, digamos. Revisamos literatura científica y encontramos que las conclusiones no son finales, que hay unos que dicen que sí, otros que no, otros que... Aquí les traemos un ejemplo de uno de los múltiples... Muchos que hablan de la académicos. Represión y entonces que entre más gente, pues... Sí. Pero este, por ejemplo, este es un artículo que lo dice de una manera muy clara. Se llama ¿Importa el tamaño de la policía? Una revisión de la evidencia sobre la reestructuración de organizaciones de policía. Y el artículo dice, ¿no?, que al final encuentra evidencia mixta sobre los vínculos entre el tamaño y el rendimiento, al tiempo que señala los riesgos de que las fusiones puedan afectar. Pero bueno, lo importante ahí es la evidencia mixta. Uno parecería que sí, otro parecería que no. Entonces, estuvimos revisando más en detalle a ver cuándo, o qué, o por qué es esto mixto. Aquí encontramos, les traemos otro artículo académico del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, de NYU, que dice, y que revisa una cantidad de estudios, y dice, basado en estudios pasados y en los resultados de las regresiones, hicieron unas regresiones estadísticas, matemáticas, ellos directamente, este reporte encuentra que el aumento en el número de oficiales de policía tuvo un efecto modesto, sí tuvo, pero modesto. Pero bajo, no mucho. En la reducción del crimen en los años 90, esto es en las principales ciudades de Estados Unidos. Probablemente entre el 0 y el 10%. Hubo más policías y sí bajó entre el 0 y el 10. Y ese efecto probablemente se hizo insignificante en los años 2000 por el estancamiento y ligera disminución en la cantidad de oficiales, digamos porque no siguieron creciendo los cuerpos de policía en esas ciudades de Estados Unidos. Entonces sí hubo uno, pero pequeño, y el otro dice que es contradictorio. Al final, ¿qué es lo importante? Más allá de si es pequeño o grande, Gustavo Petro dice que uno puede aumentar la policía lo que quiera. El tema es que tiene que controlar la causa. Él dice, uno puede aumentar la policía lo que quiera y no va a tener ningún efecto. No, si hay un efecto, aunque modesto, hay que controlar la causa y hay que mirar otras cosas. A veces no solo depende de la cantidad de policías, sino si hacen inteligencia o no, cómo se usan los recursos de la policía, por ejemplo. Si uno ya tiene suficientes policías y aumenta, no, seguramente no tiene un efecto. Si tiene muy poquitos y aumenta, sí tiene un efecto. Entonces lo que él dice al final es exagerado, porque sí tiene un efecto, porque pero pequeño. Sí lo tiene pero seguramente es pequeño. De alguna manera lo tiene. Así es. Así es. Pues siguiendo en línea con la entrevista que tiene que ver con seguridad, la que le dio Gustavo Petro a Juan Diego Alvira en el canal Caracol, vamos con otra de estas afirmaciones. Tenemos 175.000 presos. Sí, de acuerdo. 45.000 de ellos son campesinos, productores de hoja de coca y gente que está allí en la base. Bueno, ¿y este qué? Pues este lo estuvimos revisando con los datos, las cifras oficiales y encontramos que es falso. ¿Por qué es falso? Es falso porque básicamente él dice dos cosas, ¿no? Hay 175.000 presos y de esos 45.000 son campesinos productores de coca. Y 45.000. Y lo que él llama gente que está allí en la base, que no es muy claro qué quiere decir, pero vamos viendo uno a por desglosar, uno. sí. Así es. Fuimos a las cifras del INPEC, las más recientes, y les vamos a mostrar algo que normalmente no les mostramos, y es de dónde sacamos los datos. Ponemos los links muchas veces para que vayan a la página, pero no lo ven aquí en el programa. Aquí, esta es la página del INPEC. Cualquier persona puede entrar. Ellos sacan datos mensuales, el más reciente que tienen es a 28 de febrero. Y aquí les tenemos... aquí les tenemos las estadísticas del INPEC. total de presos. ¿Cuántos presos había? 115.488. Y él habla de 175.000. La diferencia... Estuvimos revisando 60. además hacia atrás. El máximo que ha tenido Colombia hace 2 años, a inicios de 2016, fueron 122.000. Lejos de los 175.000. O sea, no hemos llegado... Afortunadamente, decimos a los 175.000 de los que habla Gustavo pero Petro. Entonces ahí ya vemos algo que es incorrecto en lo que él dice. Pero además él dice 45.000 son campesinos productores de hoja de coca y gente que está allí en la base. Revisamos cuántas personas están presas por plantaciones. El delito es financiación o conservación de plantaciones de cultivos de uso ilícito, ¿no? De que coca, podrían ser amapola. los campesinos. Los campesinos. De los que él habla. 255 personas. Uy, 255 versus 45.000, la diferencia es toda. Entonces tratamos de mirar a ver a qué se podía referir lo de gente que está allí en la base, ¿no? Porque Gustavo Petro dice gente que está allí en la base. ¿Qué encontramos? Y ahí está también el dato en el gráfico, que por
estupefacientes, porte ilegal de estupefacientes, fabricación, tráfico, donde puede haber gente en la base o gente no en la base, mandos medios o demás en estas cadenas de narcotráfico, hay 24.820. Entonces, si uno suma los campesinos cocaleros con todos los demás por cuestiones de drogas, dan 25.000, no 45.000, y estamos incluyendo en estupefacientes, puede haber jíbaros pequeños, pero también puede haber gente más grande de organizaciones, claro, y él está hablando de los pequeños. Hay uno a ojo de buen cubero, como dicen popularmente, 24.820 más 250, siguen siendo, ¿qué? Casi. Sí, son 25.075 personas. Exacto. A 28 de febrero, en todo caso. Entonces él dice, de los 175.000 son 45.000, pues no son 175.000 ni 45.000, y por eso nuestra conclusión es que esta afirmación es falsa. Uno siempre se pregunta, Juan Esteban, ¿de dónde sacan nuestros políticos que estamos en pleno momento electoral unas cifras que nunca coinciden, sí, que en algunos casos, para no decir que nunca, sí, no generalizar, que en algunos casos no coinciden? Sí, ¿Qué será? ¿De dónde sacan? ¿Cómo? Es difícil saberlo. Muchas veces seguramente vienen de asesores de distintos temas o de informes que reciben, pues porque meterse en todas estas cifras es un trabajo, se los garantizo porque yo lo hago. Entonces seguramente, y ellos están haciendo 1000 cosas más, entonces seguramente vienen de alguna fuente así, pero la verdad no lo sabemos exactamente. Una de las cosas también que uno tiene que tener presente es que ellos tienen un equipo muy grande que los está asesorando, los está ayudando, porque no todas las cifras ellos pueden tenerlas en la cabeza. Sí, seguramente así es. Entonces hay algunas que le repiten y bueno, a veces se pueden desactualizar, por ejemplo. Eso le puede ocurrir seguramente a un político que tiene unas cifras de 6 meses, ya no es la misma hoy, pero no lo sabemos, eso habría que mirar. Y muchos también nos preguntan, siguiéndonos en las redes con el hashtag numeral El Detector, de qué tan efectivo, prudente puede llegar a ser tantos debates que están haciendo los políticos en estos últimos tiempos. Claro, eso se sale un poquito de lo que hacemos aquí en El Detector. Claro. Pues es bueno para la gente porque tiene muchas oportunidades de verlos, puede desgastar la campaña y a los mismos candidatos y a las audiencias, porque ya está uno cansado de ver a los mismos señores y señoras todos los días, pero bueno, cada uno tendrá su posición al respecto. Sí, señor, pues nosotros estamos acá siempre pendientes para que ustedes tengan toda la información acerca de lo que analizamos, de si las respuestas que dan los diferentes políticos en camino a estas elecciones presidenciales son verdad o son mentira. Estas fueron 7 de las afirmaciones que Gustavo Petro dio en el canal Caracol al periodista Juan Diego Alvira. Así es. Bueno, si les gusta esto que hacemos, que estamos haciendo hoy, pueden revisar la página de La Silla Vacía, y si tienen un celular Claro, también pueden pedir un servicio para recibir una de estas afirmaciones, no las mismas que después en el programa, otras, cada día. Pueden enviar desde su celular Claro el mensaje "Solicito la silla" al número que está en pantalla, 35541, y cada día recibirán una frase de un candidato para que estén todavía mejor informados. Sí, señor. El tiempo a nosotros se nos acabó. Recuerden ver todos nuestros programas en nuestra sección del Detector en la página web de Red Más, www.redmas.com.co/El Detector. El tiempo acá se terminó. La cita es el próximo jueves a las 10 de la noche. Estaremos aquí en una nueva emisión del Detector para que usted se entere de primera mano si lo que dicen los políticos es verdad o es mentira, y con los argumentos necesarios tome sus propias conclusiones y tenga las herramientas precisas para decidir a conciencia. Pero antes de irnos, ¿cómo le fue en resumen al candidato Gustavo Petro? Pues aquí tenemos el resumen de las 7 afirmaciones. Encontramos que dijo 2 afirmaciones verdaderas, 4 están en la zona gris y una es falsa. Pero es una distribución muy similar a la que solemos ver, ¿no? Sí, normalmente. Así sean varios candidatos o uno solo, suele ser algo parecido. Y terminan con varias en la zona gris. El tiempo se nos acabó. Juan, muchas gracias. No, muchas gracias, Clara. Feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.